nos vemos después de un tiempo extenso. Pasamos el fin de año, por la gracia de Dios, en la casa de mi mamá, pero nos enfermamos todos, así uno por uno. Cayó el primero y luego vinimos todos en el paquete. Y eso hizo que retardemos nuestro retorno. Mi hija tenía que estar en campamento, no pudo estar, por lo menos como debía. Y ya cuando por fin salimos, nos esperaban muchas cosas para hacer. La verdad, hemos estado corriendo con ellas, intentando poner en orden un montón de tareas. Sin embargo, por la gracia de Dios, hemos estado ahí avanzando en estos meses, y compartir con ustedes y verles después de un par de meses, creo que 2 o algo por el estilo, 2 o 3, es un gozo, amados hermanos, es una alegría verles, es un gusto estrechar sus manos. La canción que cantamos, como decía, tiene una nota muy especial por lo que nos dice en cuanto a la obra de Dios en nuestro favor. Imagine usted a un niño pequeño. Esos niños que tienen las baterías Duracell, esas alcalinas. Y está jugando por allí y sin ser consciente de lo que hace, comienza un incendio en una fábrica grande. En pocos minutos, las llamas se extienden y al cabo de un tiempo, toda esa enorme fábrica se ha consumido por el fuego. A partir de ese hecho, objetivamente hablando, hay un culpable. Hay un culpable. Realmente hablando, hay un perjuicio que debe ser resarcido. Unos cuantos millones de dólares, ¿no? Y legalmente, la posibilidad de iniciar alguna acción que consiga que los daños sean reparados. Pero por el otro lado, el niño está solo, no tiene ni el dinero ni la capacidad para reponer el daño causado. De hecho, ni trabajando por 10 vidas juntas podría pagar los costos del daño. Y entonces, el dueño, teniendo una serie de alternativas, reclamar sus derechos y muchas otras cosas más, en lugar de hacer todo eso, va ante el juez y le dice: yo mismo voy a pagar los daños. Y luego además ve al niño solo y le dice: inclusive voy a adoptar al niño y lo voy a hacer de mi familia. Y uno piensa en algo así y dice: eso es gracia. Y la verdad que esa historia en miniatura es algo de lo que nos ha pasado a todos los que hemos sido salvados. Amado hermano y amada hermana, debemos tener esto bien en claro. Nuestra salvación y nuestra vida cristiana no se debe a algo que nosotros hayamos hecho por Dios o que debamos hacer para Él. Resulta
de lo que Él ha hecho en nuestro favor. Otra vez, esto es gracia. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a un pasaje en el Nuevo Testamento que es claro sobre esto que hemos dicho, la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2. Voy a leer un párrafo de 10 versículos, capítulo 2, versos 1 al 10. Y si usted tiene su Biblia, puede seguir la lectura que voy a hacer con la vista. Leamos la palabra de Dios. Dice la Escritura, y Él, es decir, y Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Ese pero hay que subrayarlo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es nuestro texto. Y vamos a ir por él a la luz de tres ideas. En primer lugar, vamos a considerar lo que el hombre es sin Dios. En segundo lugar, el gran contraste de lo que Dios ha hecho por los salvados. Y en tercer lugar vamos a pensar en los motivos de Dios. Estas van a ser las tres ideas. Lo primero que el texto hace es dar una mirada honesta, una mirada realista, un juicio valorativo claro sobre lo que es el hombre sin Dios. En primera instancia, lo que el hombre es sin Dios. Y el apóstol Pablo, el autor de esta carta, introduce ese cuadro, ese retrato de la humanidad, diciéndoles a los creyentes en Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los traductores de la Reina Valera tuvieron que añadir el verbo os dio vida, por una razón, porque gramaticalmente, esto no lo podemos ver en la traducción, pero en el texto original, tenemos toda una oración del versículo 1 al 7 en términos de gramática. Y el sujeto y el verbo aparecen recién a partir del verso 4 y 5. Entonces, es tan extenso que los traductores
pusieron ese verbo, dar vida en el inicio para ayudar a nuestra comprensión. Sin embargo, el versículo dice llanamente, y vosotros estando muertos. Es así como aparece literalmente, y vosotros estando muertos. Pablo les dice a los creyentes de Éfeso que en otro tiempo ellos estaban muertos. Pero si usted quiere ver el versículo 3, el apóstol agrega que esa misma condición era la de los judíos. Dice el apóstol en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros. Así el apóstol ha plasmado una verdad. Ustedes estaban muertos y todos nosotros también. Esta es la idea. En síntesis y en conclusión, todos los hombres poseen esta misma condición. ¿Cuál? Muertos en delitos y pecados. Pero Pablo no dice solamente muertos en delitos y pecados. Además añade, no solo están muertos en delitos y pecados, sino también son esclavos o eran esclavos. Finalmente, cerrando el versículo 3, va a decir en tercer lugar que inclusive o además estábamos condenados. En estas tres declaraciones, el apóstol va a resumir la condición del hombre. ¿Qué significa que estábamos muertos en delitos y pecados? Evidentemente no se refería a la muerte física. Pablo está hablando en términos espirituales. Y Pablo dice, ustedes y nosotros estábamos muertos espiritualmente. Ahora, responder a esta pregunta es vital. ¿Qué significa en la Biblia la palabra muerte? Fundamentalmente, la idea de la muerte es la de separación. Por ejemplo, ¿qué es la muerte física? La separación de la parte material del hombre de la parte inmaterial. Luego, ¿qué es la muerte espiritual? Es la separación de la vida o de la fuente de vida. ¿Quién es? Dios. Y el hombre, por estar muerto en delitos y pecados, está separado de Dios. Esta es la idea. El apóstol dice, todos los hombres están muertos en delitos y pecados. Estas palabras son interesantísimas porque podríamos verlas como sinónimos, no obstante tienen algunos matices que las distinguen. La idea de delitos es esta, transgredir. ¿Y qué es transgredir? Básicamente es ir más allá del límite. Eso es transgredir. Por ejemplo, usted venía conduciendo su coche para llegar a la iglesia. Se dio cuenta que el tiempo ya lo apretaba. Entonces iba por la avenida y el semáforo cambió de amarillo a rojo. Y usted, como buen conductor, ¿qué hizo? Paré el auto. Y antes de la línea de cebra. No, usted vio ahí por la avenida el semáforo iba en 3. Y a usted le quedaba todavía un tramito y necesitaba cruzarlo. No podía llegar tarde, entonces como iba en 3, ¿usted qué hizo? Y claro, usted llegaba al punto de cruce y ¡pum! El semáforo cambió, se puso en rojo y usted estaba así, cruzándolo. Bueno, solamente como una manera de ilustrar el concepto. Transgredir es ir más allá del límite. Y Dios prefijó límites y el hombre los ha transgredido.
Pero está luego la segunda palabra. La primera en nuestra Biblia aparece como delitos, la segunda como pecados. Si delitos es transgredir, escúchenme, pecados significa no dar al blanco. Esto significa pecado, no dar al blanco. Otra forma de expresarlo sería errar al blanco. De otro modo, ninguno alcanzó al objetivo que Dios había determinado. La humanidad no solamente ha ido más allá de los límites establecidos por Dios, sino que, entre otras cosas, no ha alcanzado aquello que Dios había prefijado. Cuando miramos esta condición, deberíamos decir sobre el hombre esto: no es tan agradable, pero es la realidad. Deberíamos decir que el hombre pecador es un rebelde y un fracasado. Ay, estas palabras son duras, ¿no? El hombre es rebelde, ¿por qué? Porque intenta ir siempre más allá de lo que Dios le ha dicho. Tenemos la capacidad de arreglar las cosas, racionalizar las circunstancias e ir siempre un poquito más allá de. Y traemos eso desde que somos chiquitos. Nadie nos lo enseña. Nos sale naturalmente. Usted ve a un niño y le dice: no vas a poner tus deditos en los huequitos esos que están en la pared, porque significa que te haces un ondulado gratis. Usted le dice: no te acercas. Pregunta: ¿qué va a hacer ese chiquitín que tal vez apenas pronuncia algunas palabras, pero que ya sabe lo que es ir más allá del límite y desafiar la autoridad? ¿Qué va a hacer? Usted se da la vuelta y se va a acercar con los deditos a ese enchufe. Y usted le había dicho: no lo hagas. En todo, la naturaleza del hombre se manifiesta en rebeldía. Así que el hombre es rebelde. Pero además el hombre en sí mismo está en esa triste condición, no le ha dado el blanco, ha fracasado. No hemos dado a la talla de la demanda de Dios. Miren, podemos tener éxito en muchas cosas, tener muchos logros. El hombre puede alcanzar y hacer cosas increíbles. El otro día charlaba con mi hijo y claro, mi hijo buscaba algo que ver en la televisión en un rato libre y pasó por una película. Un canal de TV cable, así que se imaginarán que las películas son de los 80. Mi hijo se encontró con una película que la van a recordar. A mí me la contaron, yo no la vi. ¿Recuerdan el robot ese que viene del futuro, Terminator? ¿Sí? No me digan que no vieron la película. Yo recuerdo haberla visto cuando tenía, qué sé yo, 10 años. Y la vi y me dio miedo. Y yo decía: oye, ¿cómo pasa esto? Que viene un robot del futuro. Y le preguntaba a mi mamá y a mi papá, haciendo volar mi imaginación: ¿será que algún día las máquinas van a poder hacer eso? Y cosas que eran inimaginables en aquellos días, la tecnología hoy las ha hecho posibles, ¿no? ¿Usted se imagina alguna vez hablar por teléfono con otra persona mientras la puede ver en una videollamada, ¿no? Los que han escrito cartas entienden la abismal diferencia que hay entre estas cosas, ¿no? Uno puede ver a la humanidad y decir: realmente qué nobleza y grandeza hay en el hombre cuando mira sus avances, sus logros, la manera en la que ha conquistado cosas. Se hablan de que en los próximos años ciertas enfermedades van a poder ser tratadas. Enfermedades de esas que nos asustan. Y uno dice: wow. Pero cuando miramos al hombre desde la valoración y la evaluación divina,
El hombre, con toda su inteligencia y sus capacidades, no ha logrado dar en el blanco y ha fracasado. Y el haber fracasado en esto nos ha traído tanta miseria y dolor. Miren, uno puede ser un magnífico empresario y tener un vacío y un sentido de insatisfacción en la vida que nada lo compensa. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta es la condición del hombre sin Dios. Pero el apóstol tiene más que decir. No solamente vivimos en esa condición, además estábamos sometidos a diferentes formas de esclavitud. En el versículo 2 y 3 aparecen por lo menos 3 tiranos que gobiernan al hombre sin Cristo. Ayúdenme. El primero, dice el apóstol en el versículo 2, que es la corriente del mundo. Lo pongo en palabras sencillas: el hombre sin Dios es esclavo del mundo. En segundo lugar, aparece el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe? ¿Quién es este gobernante? De manera que el hombre sin Dios no solo es esclavo del mundo, también es esclavo del diablo, de Satanás. Finalmente, versículo 3. Además, el hombre sin Dios es esclavo de los deseos, dice allí, ¿de qué? De la carne. Allí están 3 tiranos que imponen su rigor sobre el hombre sin Dios. El mundo. El mundo. No se refiere el texto a lo físico, como nosotros entenderíamos el mundo, sino habla más bien de un sistema que se impone sobre las personas. Ese sistema tiene una forma de entender la vida, tiene sus propios valores, tiene sus filosofías que van tomando diferentes formas en función a las épocas. De hecho, el mundo tiene su propia moda. Y hoy el mundo, por ejemplo, ha tocado tantas esferas de la vida, si no todas. El mundo impone criterios, por ejemplo, educativos, y podemos tener a nuestros chicos en la escuela siendo enseñados en temas que son totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Pero este mundo que tolera ciertas ideas, que promueve ciertas cosas, le dice a un niño: mira, al final de cuentas, esta idea de que un hogar está compuesto por un papá y una mamá son ideas antiguas. La verdad es que un hogar puede estar compuesto por 2 papás o por 2 mamás y ser todavía un hogar. Ese mundo se ha infiltrado en la manera en la que la sociedad vive y ha trastocado y quebrado la funcionalidad de las relaciones. Ha relegado al hombre a una esquina. Le ha dicho a la mujer: no, tienes que ser empoderada ahora, ¿no? Y esa idea se ha impuesto. En último término, no le ha hecho bien a la mujer en un sinfín de cosas. Ha relegado al hombre a un plano en el que ha dejado de tener autoridad y hay un hombre que no se decide a hacer lo que debe hacer y vivimos así de conflictuados. Miren, tal es nuestro mundo que hace unas semanas, hace casi nada, todos estábamos asombrados con las noticias de este grupo de personas que se dicen estar conectadas espiritualmente con un animal. Y entonces se ponen máscaras de un animal y van por la calle. ¿Cómo? Y ustedes ya saben de quiénes hablo, ¿o no? Sí lo saben, ¿no?
Sí. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Y tal es el asunto que inclusive, claro, en un mundo globalizado con las redes sociales, esa moda que uno dice, ¿qué tanta confusión y desorden hay en la mente del hombre? Esa moda se va replicando. Y entonces aparecieron en tal plaza, va a ser el encuentro de ellos. Ese es nuestro mundo. Ese es el ambiente. Esos son los valores, la visión de vida que el mundo le impone a las personas. Toca cada área de nuestras vidas. Lo que somos como esposos, esposas, padres, hijos, como ciudadanos, como estudiantes, como vecinos, nos afecta. Y el hombre sin Dios es esclavo del mundo. Pero además está el príncipe de la potestad del aire. En 2 Corintios 4, Pablo usa una designación todavía más categórica y de autoridad. Habla del Dios de este siglo. Y él es el diablo, es Satanás. Este ser angélico es enemigo de Dios y de su pueblo. Por consiguiente, se levanta contra la voluntad de Dios, que debe ser la búsqueda de cada creyente. Pero este príncipe de la potestad del aire impone un ambiente. Fíjense, dice el texto, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conmigo, la palabra espíritu allí no es igual o no significa el diablo, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo, que ahí está Satanás y que Satanás impone un espíritu que obra, que opera en los hijos de desobediencia. Lo voy a explicar de manera muy sencillita. Nosotros usamos la palabra espíritu también de un modo similar. Imaginen, aquí está el equipo de fútbol que va a jugar contra, qué sé yo, contra el equipo de otra iglesia, el equipo de jóvenes. Y entonces los muchachos vienen todos envalentonados, calentaron, hicieron ahí todos los ejercicios, hablan entre ellos y arengan y dicen, bueno, entramos al partido y nos comemos a los otros muchachos, le vamos a ganar en el partido. Y usted escucha a los muchachos, está la barra ahí de la iglesia y dice, uy, los chicos entraron con un espíritu de victoria. ¿Qué quise decir? Que había un ambiente entre ellos de optimismo, ¿no? Pero por otro lado, si llegan a la cancha y dicen, ay, los otros se ven mejor preparados, uy, y el número 5 y el 7 fueron convocados a la selección de Bolivia, y entonces se miran y dicen, ay, cómo nos irá en el partido. Y uno dice, muchachos, no entren con un espíritu de derrota. Estoy usando la palabra como Pablo más o menos la usó. La idea era la de un ambiente. El diablo impone un ambiente en el mundo que está caracterizado por la desobediencia. Dice el texto que ese espíritu obra en los hijos de desobediencia. Esa forma de hablar de las personas es bastante interesante. ¿Qué es un hijo de desobediencia? Se usa muchas veces. Un poquito más adelante el texto dice hijos de ira, y lo explico ya ahora. Cuando un hebreo hablaba de este modo, quería decir que hay una característica en esas personas. Un día están Juan y Jacobo, los discípulos de Jesús, haciendo un viaje y quieren pasar por un lugar, Samaria, pero preguntan y les dicen, no, mejor vayan por otro lado. Juan y Jacobo vienen enojados y le dicen, Señor, no quieren que pasemos. Y entonces les vino la mejor solución, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Eran re tiernos, eran buenitos, ¿no? Eran particulares. Y le dicen, Señor, oramos para que todos se quemen. Y el Señor los mira, ¿no? Los mira con paciencia y les puso un sobrenombre. ¿Recuerdan qué sobrenombre les puso? Hijos del trueno. Claro, ¿cómo es un trueno? Explosivo. La idea es, ustedes tienen una característica en su carácter.
O sea, hay algo en ustedes que es distintivo. Hay una característica. ¿Qué cosa? Son como el trueno, explosivos. Esa es la idea. Cuando el texto dice hijos de desobediencia, el concepto es el mismo. Hay una característica en esta gente que vive en la atmósfera que el diablo impone. ¿Cuál es esa característica, esa marca? Dice ahí, hijos de... He ahí la característica, desobediencia. Pero luego está la carne, el tercer tirano, que se impone con sus deseos. Ojo, ¿saben? Esa inclinación caída tiende a distorsionar todos los buenos deseos que Dios ha puesto en nosotros. No está mal tener deseos. Por ejemplo, usted puede tener el deseo de dormir después de un arduo trabajo, generalmente. Si usted no comió todo el día porque ha estado trabajando, llega la noche y tiene el deseo de comerse, ¿qué quiere comer? ¿Un Rappi? No, tranquilos, todavía no. Una hamburguesa y usted dice, ese deseo es normal. Hay muchos deseos que son normales, pero tenemos una inclinación caída que distorsiona lo bueno y nos impone además deseos que son malos. El deseo de descansar puede degenerar en ociosidad. El deseo de comer puede degenerar en gula. Recuerdo que no le vayan a contar, mi hija era chiquita, estábamos en casa, no le cuenten. Y un día estábamos en la mesa y almorzamos y después, claro, le habrá gustado mucho la comida. Primer plato, pidió el segundo, desapareció. Y entonces así chiquita pregunta por uno tercero, yo la vi chiquita y dije, ¿cómo puede ser? ¿No? Y ese día le digo, mira hijita, ya comiste dos, uno tercero te puede caer mal. Y me dice, no, es que quiero y todo el asunto y se pone ahí media berrinchuda. Entonces agarramos y con su mamá le decimos algo, ¿sabes qué? Si tienes hambre de verdad, está bien que comas, pero si es meramente porque quieres excederte con esto, eso es malo. Y entonces le dijimos a mi hija, recuerdo, inclusive es pecado. Cuando le dijimos que la gula es pecado, mi hija quedó con un trauma. Porque después nos preguntaba, ¿es cierto que comer demasiado es pecado? Y decía, no, ¿por qué? Pero, cuántas veces temas como estos nos esclavizan? Nos esclavizan. ¿Usted se ha encontrado con personas que siempre tienen el lunes para comenzar la dieta? Pero no especifican qué lunes, de qué mes, ni de qué año. ¿Sí? Bueno, personas que dicen, yo voy a dejar, qué sé yo, de hacer algo. Piensen ustedes lo que quieran, qué sé yo, comer harinas refinadas. No, voy a dejar el pan. Saben que para mí el pan es una de las mejores cosas que existe en el mundo. Dejarlo es, y tendría que comer menos. Y no saben cómo me cuesta. Y claro, nuestros deseos se imponen. Y vivimos a merced de los deseos. Y muchas veces no solamente de estos deseos que degeneran en cosas malas, muchas veces los deseos son aún más grotescos, totalmente pecaminosos. El hombre es esclavo. Usted puede encontrarse tal vez con un doctor que le dice, oiga, cuide su salud. Usted necesita salir a trotar para que esos pulmones estén sanos. Y entonces el doctor mete la mano al bolsillo, saca un cigarrillo y lo enciende. Y usted dice, pero ¿cómo? A ver, usted me dice que cuide los pulmones y está fumando. Y ese es nuestro mundo. El hombre es esclavo en diferentes niveles y vive en esa esclavitud triste sin Dios. Finalmente, porque el tiempo ha corrido, miren, dice al final del versículo 3 que además somos hijos de ira. Y este concepto es realmente llamativo. ¿Dios tiene ira?
Y la respuesta es sí. Pero escuche, la ira en Dios no es una explosión de furia. No es un sentimiento irracional. No es un sentimiento incontrolable. Eso es la ira en el hombre. En el hombre la ira es desproporcionada, irracional, no se controla. La ira de Dios, no. Cuando Dios obra en ira, básicamente es porque Dios está actuando en coherencia a lo que Él es. Lo explico. Dios es un Dios santo y justo. Y Dios no puede meramente pasar por alto el pecado. Dios no puede hacer como que, no, aquí no pasó nada y no lo vi. Si Dios va a continuar siendo justo, debe juzgar el pecado. Y su ira es la reacción de este Dios santo y justo para con el pecado. De manera que el hombre es pecador y Dios inevitablemente debe responder ante el pecado del hombre. Y eso se llama la ira de Dios. Esa ira luego se manifiesta, entre otras cosas, en la condenación del hombre. Y el hombre, lejos de Dios, está condenado. Es un hijo de ira. Vive bajo esa condena. Así que miren al hombre muerto en delitos y pecados, esclavo y condenado. Qué triste y miserable la condición del hombre sin Dios. Pero entonces llegamos al versículo 4 y la Escritura dice esto, pero. Y marca un contraste entre lo que somos sin Dios y lo que Dios ha hecho por el hombre. Por favor, miren con atención esto. Dice la Escritura que Dios es rico en misericordia. Luego se habla de su gran amor. Y en el versículo 5 se introduce la primera verdad. Estando nosotros muertos en pecados, ¿nos dio qué cosa? Vida. Estábamos muertos en pecados, pero ¿por quién es Él? Y a pesar de lo que somos nosotros, Él nos dio vida. Cambiando la condición miserable que teníamos, nos dio vida. Juntamente con Cristo. En el versículo 6, Pablo agrega, y juntamente con Él nos hizo resucitar. Dar vida es dotar de la vida divina al hombre. Resucitar comprende además un nuevo estado de cosas. Y Dios le ha dado al hombre una novedad de existencia. Vivos y resucitados. Y cuando se dice que nos resucitó, la Escritura lo presenta de este modo, y juntamente con Él nos resucitó. Observen, nos dio vida juntamente con Cristo. En segundo lugar, juntamente con Cristo también nos resucitó. Y el mismo versículo 6 presenta la tercera cosa. Dice allí, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Y cómo? Juntamente con Cristo. A ver, miren el progreso. Muertos, nos dio vida. Esclavos, y nos puso en una novedad de experiencia de vida. Nos ha resucitado. Pero en tercer lugar dice el texto que nos hizo ¿qué? Sentar, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo. Síganme porque la idea es preciosa. Cuando Cristo resucita y vuelve a los cielos, dice la Escritura que Dios lo hizo sentar a la diestra de su majestad. No significa un lugar geográfico. No es que, estaba a la derecha, no. Esa expresión, sentar a la diestra, significa que le dio un lugar de honor y de autoridad. Ahora, piensen un poquito. La Biblia dice que usted y yo estamos juntamente con Cristo en una posición de honor. A ver. Pero si era muerto en delitos y pecados, rebelde y fracasado, esclavo, condenado, y Dios obra
y me da vida. Me resucita y me da un sitial de honor. ¿Puede usted entenderlo? Eso es gracia. Y Dios nos ha dado todo esto. Observen, en 3 ocasiones dice el texto, con Cristo. Todas nuestras bendiciones están en Él. Y vamos al último asunto. ¿Y qué movió a Dios a hacer todo esto? ¿Cuál fue el motivo de Dios? Evidentemente, ni en mí, ni en ustedes, ni en ningún ser humano había algo meritorio que despierte el amor de Dios. Nosotros amamos a quienes nos aman. Nos pasa, ¿no es cierto? Nos cuesta más amar a quienes pues no nos caen y luchamos siempre con eso. Miren, si tendría que ponerlo en esos términos, usted y yo nunca en nuestro historial habíamos hecho algo que le caiga bien a Dios. Teníamos todas en contra, pecadores, perdidos, rebeldes, obstinados, todo eso. Dios, sin embargo, da vida, resucita, nos da un sitial de honor. ¿Qué movió a Dios a hacer todo esto? Y Pablo responde y dice, por ejemplo, en el versículo 4, ¿por qué Dios hace esto? Dice la Escritura que Él es rico en misericordia. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de Dios? Él es rico en misericordia. Su misericordia es esa compasión y piedad para con el hombre. Pero no solamente es su misericordia, el mismo texto 4 dice que lo que movió a Dios es su gran amor. ¿Qué es el amor? No es un sentimiento cálido que nos envuelve, no. El amor, en términos sencillos, es la búsqueda del bien supremo para alguien. Y miren el bien que Dios nos ha prodigado, nos ha salvado, nos ha dado un sitial de honor. ¿Por qué? Porque en usted y en mí había algo digno de ser amado. No, porque Él es amor y su amor es grande. ¿Qué más movió a Dios? Dice la Biblia, su gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es esa disposición, ese favor inmerecido para con aquellos que no se merecen nada. ¿Qué más movió a Dios? Un poquito más adelante, versículo 7, se dice que Él es bueno. ¿Cuál es el motivo de Dios para salvar? En resumen, a Dios le movió quién es Él. El hombre no era digno de ser salvado, pero sí era digno de Dios el salvar. Porque Él es rico en misericordia, grande en amor, un Dios de gracia y un Dios de bondad. ¿Saben? Cuando pensamos en esto, debemos llegar a algunas conclusiones. Probablemente debamos tener una mirada doble, contemplar dos realidades. Por un lado, miremos al hombre sin Dios. Y cuando hagamos esto debemos ser honestos. La mirada del hombre sin Dios es triste, totalmente desesperanzadora. Amado hermano, cuando vemos al hombre sin Dios, debemos asumir con honestidad lo que somos. Y debemos recordar que, mire, la gracia de Dios se manifiesta con esta clase de hombres, no con hombres buenos para ser los mejores, es con estos muertos, rebeldes, esclavos, condenados. Esa es la realidad.
¿Saben? Ningún hombre puede decir, no, yo no fui tan malo. Nadie debería decir, es que las circunstancias tienen la culpa. Somos lo que somos por nuestro entorno. Usted no sabe el hogar en el que yo crecí, los padres que tuve, el barrio en el que me crié. No. Más allá de todas esas circunstancias externas está lo que somos. No podemos suponer que nuestra condición no es lo suficientemente grave. Ni siquiera estamos en condiciones de compararnos con otros y decir, no, pero si me comparas con el de al lado, yo no soy tan malo. No, la verdad es que si vamos a ver al hombre con honestidad, debemos decir, somos malos. Eso somos. Pero entonces, miramos nuestra triste condición y decimos, wow, qué malo el asunto. No hay esperanza. Y vemos al otro lado a Dios y lo que Él hace por hombres en esas condiciones. Y cuando hacemos eso, no podemos tener otra respuesta que no sea alabanza y gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Amado hermano, debemos entender que en la eternidad, un día en el cielo, no vamos a decir, miren lo que logré. En el cielo vamos a decir, miren lo que Él hizo. Y en esta mañana debemos hacer eso. Fuimos aquellos sin Dios y Él nos ha cambiado. Y los logros y los méritos son suyos. Y nosotros debemos responder en alabanza. Es lo que Dios ha hecho en nuestro favor. ¿Por quién es Él? Perdonados, salvados, vivos, con esperanza y además con el honor de ser sus hijos. Esta es su gracia. Cuando pensamos en esto, ¿a qué gran razón tenía aquel hombre que mirando un día lo que fue un traficante de esclavos, compuso un himno a la luz de su triste historia, un himno que ustedes y yo cantamos, que dice, sublime gracia, que a un infeliz salvó. Sublime gracia. El Dios de gracia, el Dios nuestro Salvador. En esta mañana, ante lo que Él ha hecho en nosotros, podamos responder con adoración y gratitud. Él es el Dios Salvador y es digno de toda nuestra adoración. Que el Señor nos bendiga a todos de manera muy especial en esta mañana.